sobre ese aspecto, hay que considerar siempre que se trata de Roma, según la mayoría de los autores. En cuanto a la fecha de la composición, se comentan las fechas, por ejemplo, entre el 67 y 69 antes, después de Cristo, 67 y 69. Del año 66 al 70 se estuvieron realizando o se llevaron a cabo algunas guerras judías, algunas complicaciones entre ellos. Y para algunos autores se trataría de esto, en esa época que de alguna manera propició también la destrucción de Jerusalén. Y en Marcos 13 se menciona en ese discurso escatológico sobre la destrucción de Jerusalén. Algunos pensarían que durante esta guerra judía se estarían dando como ciertas condiciones que prepararon la destrucción de Jerusalén. Entonces, la escritura sería entre el 67 y 69. Sin embargo, la mayoría de los autores, especialmente en cuanto a la crítica moderna, pues ellos consideran que se trataría de una fecha posterior al año 70. En el año 70 se dio la destrucción de Jerusalén y el texto del Evangelio narra la destrucción con datos de alguna manera como muy precisos de lo que aconteció. Entonces no se trata de algo como preparatorio, de algo como anunciado, sino de algo ya acaecido, algo ya acontecido y que en el recurso literario de Evangelio pues se presenta como una predicción, pero se trataría de algo ya acontecido. Entonces, entre el año 70 y 75, pues es lo que la mayoría de actores actuales en la crítica moderna pues consideran la escritura de este evangelio. Algunas claves teológicas para la comprensión del evangelio. Veíamos también la vez pasada algunos aspectos literarios, algunas claves teológicas. Jesús, el carpintero de Nazaret, es el Salvador glorioso, el Mesías. Decíamos la vez pasada cuando hablábamos del secreto mesiánico que las comunidades a las que escribe Marcos ya reconocen a Jesús como Salvador, como Señor. Ya lo conocen como el Mesías glorioso, el que está sentado a la derecha del Padre. Pero hay que entender, y esto es importante para la comunidad cristiana que va en discipulado, comprender quién fue en la tierra este Jesús. Por eso el interés de Marcos por recuperar siempre este Jesús histórico en su momento. Pues este Jesús rechazado, este Jesús maltratado, este es el Mesías, el hombre de carne y hueso que fue ridiculizado, es decir, se burlaron de él, fue satanizado, pensaban que Satanás actuaba en él, que expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú, que fue atacado constantemente por los fariseos y los escribas, que fue incluso traicionado por uno de los discípulos, que fue abandonado por los demás en el momento de la cruz, que fue torturado, el que fue blanco de burlas de los soldados, de los maestros de la ley, de la gente, burlas hirientes,
aquel que murió solo, que murió en la cruz, ejecutado y rechazado, como si Dios lo hubiera abandonado. Ese que contemplaron herido, traspasado, ese sufriente es el Mesías e Hijo de Dios. Y este sufriente es el origen y el fundamento de nuestra salvación. ¿Cuál es la intención de Marcos al resaltar toda esta situación que sufrió Jesús en su humanidad? Ese rechazo y maltrato constante. Pues que el cristiano no se confunda, que no piense inadecuadamente que por ser cristiano no va a sufrir nada, que por ser hijo de Dios ya está protegido con todo mal, de toda enfermedad, de toda situación. Es que es hijo de Dios, ¿cómo le van a pasar estas cosas? Es que Dios me ama, ¿cómo me va a dejar sufrir? Es que si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que enfrentar dificultades? No incomprender la vida cristiana, sino entender que el camino de Jesús fue el camino de la cruz y también es el camino del discípulo. Pero entender que este maltratado, herido, rechazado, es el Mesías. Y Él es el fundamento de nuestra salvación. Por tanto, el sufrimiento del discípulo es simplemente un caminar, no es la finalidad, es el camino. Otra clave para entender la teología de Marcos es el tema del reino de Dios. La gran tarea de Jesús es instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Él ha venido precisamente para inaugurar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Decíamos la vez pasada, es un mundo como lo quiere Dios. Justicia, gozo, paz, alegría, servicio, bienestar. Y Marcos nos va dando algunas características. El reino de Dios es alegría para todos. El reino de Dios es abundancia de bienes divinos. Bienes divinos. No hay que confundir solo bienes materiales, bienes económicos. Eso se dan en la medida de las necesidades, pero abundancia de bienes divinos que nos ofrece Jesús como salvación y como participación en su vida divina. El reino de Dios también implica una lucha constante, como hizo Jesús, una lucha contra la marginación, una lucha contra todo aquello que deshumaniza a las personas, contra toda opresión, contra todo lo que sea falta de solidaridad. Aunque muchas veces ciertas cosas se hagan en nombre de Dios, aunque se hagan muchas cosas en nombre de la religión, como los fariseos y maestros de la ley, que en nombre de Dios o en nombre de la religión podrían oponerse a admitir a alguna persona, alejar a los pecadores, alejarse de los paganos, despreciar a ciertas personas en nombre de la religión. Entonces, para Jesús no. El reino de Dios no deshumaniza. El reino de Dios no margina. El reino de Dios no oprime. Entonces, el reino de Dios implica también una lucha contra todo esto. El reino de Dios implica la promoción de la fraternidad, una hermandad especialmente con los desamparados, con los más necesitados y en fin, con todos. El reino de Dios es liberación de todo aquello que oprime, liberación de una presencia maligna,
liberación de una presencia de las idolatrías de este mundo, como la economía, como el poder, como tantas cosas. El reino de Dios nos libera de todo tipo de opresión. Ahí, pues como les voy a enviar también estas diapositivas, hay que tener en cuenta también para algunos ejercicios que vamos a hacer. ¿Cuáles son esas características del reino de Dios en Marcos? Ahora, de acuerdo al contenido de Marcos, ustedes pueden ya con calma ir viendo algunos pasajes de los que ahí están anotados en las diapositivas. El reino de Dios se construye primeramente con humildad, con valentía, con ese desprendimiento o renuncia a uno mismo que implica tomar la cruz, con confianza fuerte en el poder de Dios, confianza en el reino de Dios, en la presencia de Dios, con fe que excluye toda duda y especialmente con disponibilidad al servicio. El más grande, el más importante en el reino de Dios es el que sirve, es el último de todos, que implica incluso compartir la muerte de Jesús. Implica aceptar este proceso, este camino de seguimiento también a Jesús. Jesús ha cumplido el encargo del Padre realizando la obra de la predicación del reino, enfrentándose al mal, enfrentándose al demonio, enfrentándose a los poderes humanos, incluso hasta religiosos que se oponen a la liberación humana, enfrentándose incluso a esa muerte tan lamentable, tan fuerte, tan difícil. Aunque haya sido abandonado por los más cercanos, aunque haya experimentado ciertas inseguridades en el mismo dolor humano, Jesús se mantuvo siempre fiel a ese proyecto como Salvador. Entonces vean, Jesús ha sido el gran garante, imagen, camino, símbolo y luego sobre todo modelo del reino, que enseñándonos con su vida, con sus obras, con su predicación, qué es el reino, cómo se construye, cómo hay que evitar las cosas que lo tratan de destruir, qué implica la presencia del reino de Dios. Entonces, una clave muy importante también para la lectura de Marcos, ese tema del reino de Dios. La persona de Jesús, algunos lo consideran como una persona subversiva, contraria. Jesús es muy contradictorio. Jesús parecía en ciertos momentos como un anarquista, como alguien que se oponía constantemente a las autoridades religiosas, que se oponía a las autoridades políticas, que se oponía a ciertas situaciones, incluso hasta religiosas, que enseñaban en su tiempo. Jesús parecía como alguien que no le interesa el sábado, que no le interesan ciertas cuestiones de la ley de Moisés. Bueno, eso está en apariencia, pero hay que comprender a profundidad del Evangelio esa actitud propia de Jesús. ¿En qué consiste el rechazo de Jesús? ¿En qué consiste la subversión de Jesús? Que Jesús esté en contra de ciertas cosas o cuestione ciertas situaciones. Jesús rechaza cualquier ley, costumbre o lo que sea que vaya en contra del hombre. Jesús no se opone a la ley, bien comprendida. Jesús no se opone a las prácticas religiosas bien realizadas. Jesús se opone a la manipulación.
a la incomprensión, que perjudican al hombre. Incluso cuando se trata del sábado, dirá, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Es para el bien del hombre. Jesús toca a los leprosos, algo que no se podía hacer en aquel tiempo. Jesús llega a curar en sábado. Él come con los pecadores, algo inaceptable en su momento por aquellos líderes religiosos. Predica y acepta como discípulas a mujeres, se acerca a los pecadores, se acerca a los paganos, los recibe incluso. Entre sus discípulos había un Simón medio dedicado a la guerrilla, quizá posiblemente en su tiempo. Hay un considerado pecador por dedicarse a la recolección de los intereses de Roma, de los impuestos. Es decir, Jesús realiza muchas cosas que para los líderes de su tiempo serían inaceptables, pero Jesús tiene su razón, la comprensión auténtica de la voluntad de Dios. Jesús, ¿con quién entra en conflicto? Jesús, ¿a qué se enfrenta? Es en conflicto con los poderosos por su oposición radical a las formas de opresión. Todo poder incomprendido es una forma de opresión. En el capítulo 10, él enseñará esto precisamente cuando los discípulos incluso cuestionan quién será el primero entre el reino o quién será más importante. Jesús dice, las autoridades de este mundo, los poderosos de este mundo, se enseñorean sobre la gente, se apoderan de ellos, los oprimen. Vean, a eso se opone Jesús. En estas situaciones entra en conflicto. Para él, ni los medios, ni el planteamiento de los problemas, ni la finalidad, ni nada de eso tiene que identificarse con los dominadores. No, todo esto tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, que no cause opresión. La ley divina o la interpretación de las leyes religiosas no pueden justificar el desprecio, el rechazo, el sufrimiento, la humillación a las personas. El reino de Dios es para el bien del hombre, es para la salvación del hombre. Todo aquello que cause daño, que humille, que cause hambre, que destruya, que pues cause víctimas, todo eso no viene de Dios, no es del reino de Dios. Son manipulaciones de autoridad, manipulaciones de leyes religiosas que hay que enfrentar. Jesús estará divorciado, separado, rechazando rotundamente la mentira, la prepotencia, la idolatría del dinero, cualquier forma de discriminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús como alguien reacio a la ley, como alguien subversivo, como alguien opositor, hay que entender en Marcos de qué se trata. Una oposición radical al dominio del mal. Ha venido a deshacer las obras del mal. El centro de la vida y de la ley es el hombre. La meta es el amor a Dios y al prójimo y la salvación del hombre. A esto no se puede interponer ningún interés, ni siquiera que sea de la religión, de la economía, del Estado, de lo que sea. Esta es la centralidad del Evangelio y esa va a ser la meta fundamental de la misión de Jesús, y todo aquello que se oponga, pues también Jesús se opondrá a esto. Una
Cuarta clave de la teología, de la comprensión del Evangelio, el Mesías sufriente. Ya lo hemos presentado en la ocasión anterior. ¿Quién es Jesús? El camino de la cruz, todo esto nos va haciendo referencia a esto. En la primera parte que decíamos que es del capítulo 1 al 8, hay una pregunta constante. La pregunta es esa: ¿quién es Jesús? Hay que recordar esa frase en el bautismo, en Marcos 1, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero hay que ir viendo poco a poco. La gente se va preguntando cuando Jesús realiza algún milagro, cuando Jesús realiza alguna actividad. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ahí en Marcos 1. Vean cuando él hace la primera curación y la enseñanza en Cafarnaúm. Vean en el 1:21, ahí tiene la enseñanza y un exorcismo en Cafarnaúm. Pero fíjense en el versículo 27, 1:27. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban, ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Vean, ¿qué es esto? ¿Qué enseña? Y luego la pregunta será, ¿quién es él? Los demonios lo saben, ellos hablan, pero Jesús les ordena callar. Los hombres en algún momento no saben. Algunos dicen que Elías, que Jeremías, etcétera. Incluso los discípulos se preguntan constantemente, ¿quién es él? Jesús ordena a muchos de los que ha curado que guarden silencio. En algunos momentos Jesús parece como un transgresor de la ley, algo que hemos comentado, pero por otra parte hace milagros, realiza signos que nadie podría hacer si no estuviera Dios con él. Expulsa a los demonios. La gran pregunta ahí es ¿por qué? Jesús lo dirá en su momento. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, con la fuerza de Dios, entiendan que está presente el reino de Dios, que ha llegado el reino de Dios. Las interrogantes van creciendo en todo el Evangelio, a veces incluso hasta con cierta hostilidad. El mismo Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Entonces vean, la pregunta siempre estará, ¿quién es él? La gente, los discípulos, hasta el sumo sacerdote pregunta, Pilato pregunta, el mismo Jesús pregunta. Las respuestas serán siempre muy significativas, tanto las preguntas como las respuestas. La gente va respondiendo. Tiene autoridad. Una enseñanza no como la de los escribas y fariseos. Todo lo ha hecho bien. Hace ver a los ciegos, hace andar a los paralíticos. Todo lo hace bien. Herodes da alguna respuesta según su mentalidad. Piensa que es Juan el Bautista. Pilato también da alguna respuesta sobre él. Los demonios también responden. Incluso el evangelista lo dice con claridad en el principio. Inicio del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Pedro está en el 8:29. Tú eres el Mesías. La respuesta del centurión en el 15:39. Este hombre de verdad es hijo de Dios. Y la gran respuesta en dos momentos muy significativos
del Evangelio. 1:11 en el bautismo. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. Y otra respuesta semejante en el 9:7 en la transfiguración. La voz del cielo, la voz del Padre. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. El Hijo de Dios, el Hijo amado. Entonces, muy importante en esa primera parte, las preguntas sobre Jesús. ¿Quién es Él? Y las respuestas. En la segunda parte, es como una continuación. Si ya Pedro ha contestado que Él es el Mesías, ¿qué tipo de Mesías? ¿Cómo es el Mesías? Pues es el Mesías sufriente. No es propiamente el Mesías triunfante, el Mesías sufriente, que ha caminado con la cruz a cuestas, que ha sido maltratado, que ha sido rechazado. Y vean ahí, en el 8:31 comienza inmediatamente. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho, que sea reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea matado y resucite al tercer día. Vean, el sufrimiento es necesario. Sea reprobado, esa es una evaluación. Los sumos sacerdotes, los escribas, lo evaluaron y no lo aceptaron como Mesías. Fue reprobado, rechazado. Y luego también, pues fue llevado a la muerte para poder resucitar. Pues este es el Mesías incomprendido. Se habla inmediatamente de la necesidad del sufrimiento. Y vean ustedes las reacciones, las comentábamos un poco la vez pasada. Interesante ver ustedes, vean ahí, pongan su Biblia en Marcos 8, en estos versículos, pueden incluso ustedes contemplar desde el 29, cuando Pedro ha mencionado y ha confesado que Jesús es el Mesías. Vean, la confesión de Pedro desde el 27. Pedro dice, eh, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que no lo dijeran a nadie, que no hablaran de esto. Pero vean desde el 31. Empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, etcétera, sufrir la muerte para resucitar. Y vean la intervención de Pedro inmediatamente. Pedro se levantó aparte, se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Es muy interesante, profesores, ahí en la medida de lo posible, vean ustedes alguna traducción que traen de la Biblia, ¿qué palabra utiliza? En alguna traducción dice, atrás de mí, Satanás. En alguna traducción dice, aléjate de mí, Satanás. En alguna traducción dice, apártate de mi vista, Satanás. ¿Cuál es el sentido de esta expresión? ¿Qué le dijo Jesús? El texto griego, que es el texto base, el texto original, dice, atrás de mí, Satanás. Opiso mu, la expresión opiso es una preposición, atrás de. Opiso mu, atrás de mí. ¿Por qué? Porque Pedro
se adelanta como si fuera maestro. El que va delante es el maestro y el discípulo va detrás. El maestro va enseñando, el maestro va indicando y el discípulo va aprendiendo. Cuando Jesús les habló del sufrimiento, Pedro, sin comprender, se pone delante y le dice, a ti no te puede suceder esto. ¿Cómo te va a pasar a ti esto? Entonces Jesús le dice, atrás de mí. Es decir, tú no eres el maestro, a ti te corresponde atrás, como discípulo, para ir aprendiendo, para ir siguiendo. Satanás, porque representa una tentación, al igual que al inicio del ministerio, Satanás le había presentado las tentaciones a Jesús. Aquí Pedro está representando una tentación. Pues los tres anuncios de esta pasión introducen el anuncio de la pasión de Jesús, una incomprensión de los discípulos y luego una instrucción de parte de Jesús sobre estas cuestiones precisamente del seguimiento. Las enseñanzas comunitarias se van desarrollando a la luz de los anuncios de la pasión. ¿Por qué? No se trata solamente de aceptar que Jesús es el Mesías. Pues alguien puede conocer Jesús es el Mesías o pensar que Jesús es el Salvador y está bien en catequesis, está bien, Él es el Mesías, el Salvador, el Señor. Pero hay que entender que Mesías, un Mesías que padeció, un Mesías que fue rechazado, para poder entender el camino del discípulo. Reconocer y saber quién es Jesús también implica que nosotros debemos aceptar ese camino de la cruz al que Él nos invita. Marcos 8:34, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. O sea que el seguimiento a Jesús es el seguimiento del crucificado, el camino de la cruz. Entonces, esta segunda parte del 8 en adelante nos va enseñando quién es este Mesías, el Mesías sufriente, el que fue rechazado, y así tiene que ser el discípulo, no buscando los primeros puestos, sino buscando el servicio, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Otra clave importante de la teología de Marcos es Jesús es el enviado definitivo del Padre. Jesús predicó y vivió para el reino de Dios. La vida propia de Jesús, su enseñanza, sus palabras, sus acciones, la destrucción que realiza del mal, de toda mentira, de todo daño, todo aquello que él hizo para destruir las fuerzas del mal, van manifestando su compromiso por la estabilidad del reino y el establecimiento del reino. Y Jesús nos ha enseñado que Él es más fuerte que todo mal, más fuerte que toda raíz del mal. Y la presencia de Jesús implica la destrucción del mal. Él es el enviado definitivo. Él nos invita a ver en su obra, en su palabra, en su enseñanza, en su vida, en su persona, a pesar de ser rechazado y de todo lo demás, el punto de partida del establecimiento del reino de Dios. Esa es la clave histórica, decisiva. Pero toda esta se realiza gracias a la intervención de Dios. Entonces, en el Evangelio de Marcos, el establecimiento del reino de Dios mediante la persona de Jesús, rechazado, pero resucitado, esa es la clave de la historia y la clave de la vida. Por lo tanto, todo discípulo deberá seguir el mismo camino. El Evangelio de Marcos es una proclamación de fe en Jesús y además es una invitación
a pronunciarse tanto en la enseñanza, en la teoría, como en la práctica, en la existencia por Jesús. Decidirse por Jesús. Quiero que nos acerquemos ahorita para culminar esta primera hora al Evangelio de Marcos en el capítulo 3. Un pequeño ejercicio de lectura. Marcos capítulo 3. Vemos algo de la composición literaria, vemos algo de la teología de Marcos, aquí de Jesús en Marcos, y vemos algo de la interpretación de la escritura de Jesús en Marcos y la prioridad también en Marcos. Vean, en Marcos capítulo 3, ahí tenemos una curación de Jesús en sábado en una sinagoga. Con calma vean ustedes la composición. Un sábado entró de nuevo en la sinagoga. Estaba ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba en sábado y así acusarlo. Fíjense en estos primeros versículos, vean los elementos que hay. Jesús entra en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? El lugar de la enseñanza, el lugar de la lectura de la ley, el lugar de la interpretación. Desde el siglo IV que se acrecentaron la construcción de las sinagogas, la lectura de la ley fue importante. En el siglo II se introdujo también la lectura de los profetas. En un momento le dieron a Jesús una lectura de un profeta, pero la sinagoga es el lugar del estudio de la ley, tanto de Moisés como de los profetas. Y aquí vean, Jesús entra en la sinagoga, por lo tanto, entrará como maestro. ¿Qué más encontramos ahí? En la sinagoga hay un enfermo, un hombre que tiene la mano paralizada. Y ahí están escribas, fariseos, después lo va a mencionar, que están vigilando. Vean la mirada de vigilante, la mirada de escrutar, de ver ahí a ver qué va a realizar Jesús. Jesús entra, hay un enfermo y hay los vigilantes a ver si cura en sábado. Y fíjense lo que hace Jesús. Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate, colócate en medio, en el centro. Y les hizo una pregunta a ellos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o darle muerte? La pregunta de Jesús, poniendo al hombre enfermo en el centro de la cuestión, la pregunta no es que no se debe hacer el sábado, sino más bien qué se debe hacer el sábado. ¿Cuál es la finalidad del sábado? ¿Salvar o condenar? ¿Salvar o perder? ¿Dar vida o quitarla? Vean, el sábado es para la vida, el sábado es para el bien. Y aquí Jesús pone en cuestión, en el mero centro, la vida de la persona. Y fíjense, ellos se quedaron callados. Entonces los miró indignado
aunque entristecido por la dureza de sus corazones. A una mirada que tenían ellos de escrúpulo, de condena, una mirada de sospecha para acusar, Jesús devuelve una mirada de indignación, una mirada de tristeza por la dureza de sus corazones, por la incomprensión de la misma ley. Y vean, extendiendo la mano, le dijo al hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y quedó sano, quedó curado. Hay un hombre enfermo, los demás no se interesan por él. A este hombre enfermo Jesús lo coloca en el centro y se compadece de él y lo sana. Vean, a una mirada de sospecha devuelve una mirada de indignación. A un hombre ignorado por los maestros y fariseos, Jesús le devuelve la salud, le devuelve la vida. Y vean, los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los partidarios de Herodes cómo acabar con Jesús. Fíjense la profundidad de ese texto, de esa pequeña parábola en San Marcos. Cómo está construida en forma concéntrica. En el centro está lo interesante. Jesús entra a la sinagoga como maestro y vean al final, los judíos, los fariseos salen de la sinagoga. No resultan buenos maestros, salieron de la sinagoga. Ellos están interpretando la ley no en bien de la persona, sino en justificación de sus pensamientos y sus criterios. Y solamente con sospecha para ver si Jesús sana o no el sábado, buscar la manera de acusar. Esa es la interpretación de ellos. Y Jesús interpreta la ley en bien del hombre, interpreta el sábado en bien del hombre. Y no se interesa tanto en qué no se debe hacer en sábado, sino cuál es el sentido del sábado, cuál es la enseñanza del sábado, para qué es el sábado, para salvar una vida. Vean, Jesús no está contra la ley, Jesús no está contra el sábado. Jesús quiere enseñar que es de verdad la comprensión del sábado, es para el bien de la persona, salvando una vida. Y vean, ¿qué hicieron las autoridades judías? Salieron, se confabularon, se pusieron de acuerdo con los partidarios de Herodes. Vean, fariseos y partidarios de Herodes no se llevaban, pero son capaces de juntarse contra Jesús, de juntarse para acabar con Jesús. Están acechando para ver qué realiza Jesús en sábado, a ver si hace una curación para acusarlo. No tienen interés por la vida del hombre enfermo, no tienen interés por la escucha de Jesús en la sinagoga, por la interpretación de la ley de Jesús, tienen interés para buscar algún motivo de acusación. Y son capaces en sábado de planear la muerte de Jesús. En sábado planean la muerte de Jesús. Ahí está lo interesante de Jesús. ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿Salvar una vida o acabar con una vida? Jesús en sábado salva a un hombre. Ellos en sábado toman la decisión de matar a un hombre, de matar a Jesús. Vean lo interesante de Marcos, la controversia, uno de los elementos literarios que tiene Marcos aquí, el tema del sábado en discusión, la interpretación de Jesús y cómo él va a oponerse siempre a todo aquello que cause daño, opresión, desatención
de la salud, del bienestar de las personas y cómo el establecimiento de ese reino, optando por el bien de la persona, será lo esencial de Jesús. Pues con esto vamos concluyendo un acercamiento breve, una pequeña introducción al Evangelio de Marcos. Ya enseguida, pues vamos a continuar también con esta lectura de San Mateo. Hasta aquí, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, pudiera haber alguna intervención, algún comentario, algún aspecto que ustedes quieran comentar. Hay una pregunta, padre, en el chat. Ujú. Dice el maestro Juan Marcelino, ¿por qué Jesús decidió sanar al hombre de la mano paralizada en sábado, aún sabiendo que sería criticado? Eh, yo creo que fue por lo mismo que estamos comentando, para poder tener un motivo de explicar en qué consiste el mandamiento del sábado, en qué consiste la observancia del sábado. Posiblemente Jesús hubiera podido curarlo en domingo, hubiera podido curarlo el martes o lo que fuera, y no se hubiera metido en problemas, no se hubiera metido en conflictos. Bueno, pero seguirían las mismas interpretaciones inadecuadas de parte de las autoridades judías y lo demás. No habría quizá el motivo o la ocasión para enseñar propiamente a los discípulos. Entonces, yo considero que fue una oportunidad que tuvo Jesús también para enseñar profundamente qué es el sentido del sábado, cuál es la profundidad de ese mandamiento, qué es lo que Dios propuso o dispuso para el mandamiento del sábado. Sabemos que el sábado es considerado como el día del Señor, para nosotros será después el domingo, pero el sábado tiene el sentido de plenitud, tiene el sentido de no solo de descanso, tiene el sentido del encuentro con Dios. Entonces el sábado es para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para el bien del hombre, para el bien de la persona, como lo dice el catecismo y también el código de derecho canónico. Lo principal de toda ley es la salvación de los hombres. Entonces, para mí, en esa lectura de Marcos, pues considero que ese fue un motivo importante, tener la oportunidad de enseñar la comprensión auténtica del sábado. Bien. Tal vez alguna pregunta más, colegas. ¿Una pregunta, algún comentario, alguna observación? Nada, nada. Si no hay nada, entonces pasamos a un breve receso y regresamos enseguida. Bien, gracias, padre Martín. Entonces retornamos, bueno, acá en Perú es 7:55, 10 minutos, ¿verdad? Entonces estaríamos 8:05. Está Bien, bien. muchas gracias. Una pausa Gracias. activa, colegas. Hasta el Gracias.
Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con E de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, en todos los colores de mi pabellón.
Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefieren morir. Luego a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras,
Continuamos. Sí, padre, hay que continuar. Disculpa, este mes estamos con las fiestas patrias, nuestro Correcto. aniversario patrio, por eso estamos Muy con los... bien. Adelante, padre. Sí. Entramos a una introducción al Evangelio de San Mateo. Algunos elementos literarios que vamos viendo en la composición de San Mateo. Primero, las fuentes, habíamos visto el martes pasado, el Evangelio de Marcos primitivo, o sea, Marcos P, esto que tiene aquí es Marcos primitivo. El Evangelio de Marcos fue como la base para la escritura también de San Mateo. Y luego la fuente Q, aquella fuente de dichos de Jesús que comparte con el Evangelio de Lucas. También algún material especial, a veces se representa con la S de special o a veces con la P de propio, de material propio. Estas serían como las fuentes del Evangelio de San Mateo. Este Evangelio de Mateo, buena nueva, pues resulta más amplio que San Marcos precisamente por esto. Marcos tiene 16 capítulos. Les comentaba la vez pasada que por lo menos el 92% de Marcos está en San Mateo, o sea, casi todo. Pero Mateo tiene 28 capítulos. Pues ahí está el contenido también de la fuente Q y algún material propio de San Mateo. El esquema base del Evangelio de Mateo también es el mismo de Marcos, solamente con algunas ampliaciones. Al principio, Mateo también ha agregado 2 capítulos para la infancia de Jesús o la prehistoria de Jesús, con algunos elementos que vemos ahí. El árbol genealógico, o sea, la genealogía de Jesús que tenemos en el capítulo 1, el nacimiento de Jesús relatado por San Mateo, la indicación de que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, no por intervención de José, está también en Mateo 1:17 en adelante. El relato de los magos de Oriente, una introducción también teológica de San Mateo para su evangelio, la huida a Egipto, la matanza de los niños inocentes y luego el retorno a Nazaret. Esto todo contenido en los 2 primeros capítulos. Y luego al final de la obra, también después de aquella constatación del sepulcro vacío, así se quedó Marcos, originalmente así se había quedado, con las mujeres que salieron corriendo después de haber no encontrado a Jesús en el sepulcro. Mateo añade un pasaje que es propio de él, de Mateo, donde las autoridades judías pagaron a los soldados por ocultar la verdad, que no se sepa lo que aconteció. Digan que mientras ustedes dormían, los discípulos llegaron y se llevaron el cuerpo. Si eran vigilantes, quién sabe qué estarían haciendo dormidos. Y si estaban dormidos, quién sabe cómo se darían cuenta de que los discípulos se llevaron el cuerpo. Pero bueno, así es la mentira. Y bueno, pues ahí está este pasaje que es propio de Mateo. Y luego también la misión de ir a predicar el evangelio a todos los pueblos, que es la gran encomienda que está en Mateo 1, 28, 16 en adelante. Son algunos añadidos también que tiene Mateo al final que amplían lo de Marcos, además de aquel contenido, decía, de la fuente Q.
Un segundo elemento que hay que considerar es el tema de los milagros. En el Evangelio de Marcos, por una parte, se encuentran relatados los milagros de forma dispersa en distintos lugares. En el capítulo 1, vean 1:40, 2:1, 3:1, el que acabamos de leer, en 4:35, 5:21, 6:45, 7:24, 8:22, 9:14, 10:46. Miren, prácticamente casi un milagro por capítulo. En el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En todos estos capítulos hay un relato de milagro. Y San Mateo ha reunido los relatos de milagro en un solo bloque en los capítulos 8 y 9. 8 y 9. Entonces, por una parte, en una cuestión literaria, los milagros Marcos los tiene repartidos en todo el Evangelio. Mateo los obtuvo de ahí, los sacó de ahí y los colocó por discursos, por, no sé, elementos literarios, y los ha colocado en un solo bloque, en el capítulo 8 y 9. Además, otra característica también de los milagros en Mateo es que algunos de ellos los ha resumido. Mateo presenta una forma más concisa. Marcos es muy detallado, muy descriptivo en algunos elementos de la narración del milagro. Si tienen su Biblia, lo pueden constatar ahí. Si no, pueden verlo igualmente aquí en la pantalla. Fíjense, por ejemplo, el milagro de aquellos endemoniados o endemoniados de los sepulcros. Marcos tiene ahí un detalle descriptivo muy importante. Pasar a la otra orilla, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Había en los sepulcros, habitaba en los sepulcros, nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones le habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto. Nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos, golpeándose con piedras, etc. Es una descripción de cómo vivía ese hombre. Bueno, esta descripción no está en Mateo. Simplemente llegó a la otra orilla, al territorio de Gadara, fueron los encuentros dos endemoniados, le salen los sepulcros violentos, nadie se atrevió a pasar por aquel camino. Se pusieron a gritar: Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? Has venido antes de tiempo a atormentarnos. Y vean esta descripción de el estilo de vida de ese hombre o los hombres no lo tiene Mateo. Seguimos en Marcos, el versículo 17. Dando un fuerte grito, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho al espíritu inmundo: sal de ese hombre. Luego le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara de la región. Esa parte tampoco está en Mateo. Había una gran piara de cerdos, etcétera, etcétera. Y vean el verso 15 en Marcos. Se acercaron a Jesús la gente, ya cuando había sido curado aquel enfermo, vieron al endemoniado que había tenido dentro una legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Y los testigos les explicaron lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos. ¿Vean? Esta parte, o estas partes descriptivas
de ciertas realidades, pues Mateo como que no las toma en cuenta. Mateo resume de forma concisa estas descripciones, como que Mateo dice no son de tanto interés. Solo el milagro, lo que hizo Jesús, la reacción y lo que sea. Pero esa es una característica literaria de Mateo, que ha resumido algunos de los milagros, o por lo menos ha evitado estas descripciones muy detallistas que tiene Marcos. Otro ejemplo lo pueden ver en la curación de la hemorroísa y también la hija de Jairo. Fíjense la amplitud del texto en Marcos 5:21. Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla, se le juntó un gran gentío. Eso no está en Mateo. Verso 26 de Marcos. Había sufrido mucho en manos de médicos, se había gastado su fortuna sin mejorar, al contrario, había empeorado aquella hemorroísa. Verso 30 al 33. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió de entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién me ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él, le confesó toda la verdad. Vean esta descripción de lo que había sufrido la mujer, de lo que aconteció con la mujer. Aún estaba hablando cuando llegaron los enviados del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Jesús, escuchando lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañase nadie salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Vean todas estas partes que yo he colocado ahí en azul, no están en Mateo. Vean, Mateo es muy conciso. Ahí tiene los dos milagros, vean, pero de forma muy concreta, muy concisa, evitando pues estas descripciones que quizás San Mateo consideró no tan necesarias. El trabajo del escritor, el trabajo del evangelista, que va eligiendo, que va escogiendo, que va pues viendo el material que él considera. Entonces, esta es una característica literaria de San Mateo al narrar los milagros, una diferencia con Marcos, que Marcos es muy descriptivo. Tercer elemento, la composición en discursos. Mateo ha desarrollado el relato del Evangelio colocándolo en 5 grandes discursos. El Sermón del Monte, que está en el capítulo 5 al 7. Los primeros capítulos 4 son introductorios. El primero y segundo es la infancia de Jesús, que es como una introducción teológica. Están los temas teológicos que presentará todo el Evangelio. Y luego el capítulo 3 y 4, pues es esa introducción literaria también, con la presencia de Juan el Bautista, las tentaciones, la elección de los primeros discípulos. Pero ya las enseñanzas, prácticamente desde el capítulo 5, un gran sermón, 5, 6 y 7, el sermón del monte o de la montaña. Y luego tendrá ahí el capítulo 8 y 9, que es donde Mateo coleccionó los milagros, en el 8 y 9, pero en el 10, ahí está la instrucción a los misioneros, el discurso sobre la misión que hemos estado leyendo en estos días y también en los domingos anteriores de la liturgia. Y luego otro gran discurso de las parábolas del reino en el capítulo 13. Juntó todas las parábolas
que también en Marcos están un poco dispersas, unas cuantas están reunidas en el capítulo 4 de Marcos, pero otras no. Mateo las ha reunido en el capítulo 13. El capítulo 18 está dedicado especialmente a un discurso sobre la convivencia en la iglesia, cómo deben comportarse las autoridades, especialmente para cuidar a los más pequeños, menos favorecidos en la iglesia. Y luego el gran discurso escatológico que está en el capítulo 23 al 25, sobre el tema de la escatología, una reprensión fuerte a los fariseos sobre la destrucción de Jerusalén, sobre la parusía, sobre el juicio final. Entonces, en la composición del Evangelio, pues resaltan estos 5 grandes discursos. Otro elemento de composición del Evangelio tiene que ver especialmente con los destinatarios. Mateo escribe para los judíos convertidos, es decir, cristianos han aceptado a Jesús como Salvador, como Mesías, y han venido del judaísmo, o sea, son judíos convertidos. Lucas hablará prácticamente a paganos convertidos, la gran mayoría, pues Mateo predica a la gran mayoría de judíos convertidos. Por eso se entiende la genealogía de Jesús. Vean ustedes en el capítulo 1 cómo inicia. Mateo 1:1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Vean los personajes principales, personajes centrales para el judaísmo. Los judíos se consideraban los hijos de Abraham y David era prácticamente el rey ideal que se esperaba también como Mesías, un Mesías como David. Entonces, el Mesías esperado tendría que ser hijo de Abraham e hijo de David. Y vean cómo comienza la genealogía a partir de Abraham en el versículo 2, Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y así se va, hasta Jesús. Pero vean, en Lucas, ustedes lo verán después, lo veremos la próxima semana, en Lucas la genealogía comienza de Jesús hacia atrás y llega hasta Adán. Abraham es representante del judaísmo, el padre del judaísmo, por eso en San Mateo, que se dirige a judíos convertidos, pues llega hasta Abraham. Pero Lucas, que abre el Evangelio a todos, más universal, pues hasta Adán, el padre de la humanidad, no solo de Israel, el padre de la humanidad. Pues vean, algo interesante, pero para Mateo comienza con Abraham, no hasta Adán. Y por otra parte también hay una constante presencia en Mateo citando las Escrituras. Un ejemplo claro lo podemos ver ahí en el capítulo 1, versículo 23. Desde el 22 dice ahí, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo o anunció por medio del profeta. Mira, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues este Mateo 1:23 es una cita de Isaías 7:14, pero esa es la constante.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Así sucedió y se cumplió lo anunciado por el profeta. Como se dirige a judíos convertidos, pues tiene que estar citando constantemente las escrituras, constantemente la ley y los profetas. Quinto elemento de la composición, el Evangelio de Mateo es escrito como un relato. Marcos, habíamos comentado, narra el Evangelio como un querigma. Para Marcos, Jesús es el Evangelio. Marcos predica a Jesús. Marcos anuncia a Jesús. Marcos quiere presentar quién es Jesús. Mateo quiere argumentar por qué Jesús es el Mesías esperado. Y el Evangelio no se refiere tanto a la persona de Jesús como a su mensaje, a su enseñanza. Por eso, el Evangelio de Mateo está constituido como un relato del Evangelio, o un relato de la enseñanza de Jesús. El Evangelio ya no es tanto la persona como el contenido y su enseñanza. Por eso también la presencia de las frases, los logia o logion de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Jesús insistirá mucho más en Mateo en la enseñanza, no tanto en la persona. Ciertamente, siempre habrá un mensaje de la persona. Aceptar a Jesús como el Mesías esperado, esto será importante, pero cuando se habla del Evangelio, se refiere especialmente al mensaje enseñado por Jesús, a la predicación de Jesús. Por eso, esta obra se transforma en un relato. De alguna manera, puede perder algo de esa fuerza querigmática, de esa fuerza de anuncio, y se convierte más en una catequesis, en una enseñanza. No sé si mencionaba la vez pasada, el Evangelio de Marcos sería casi como dar un retiro que lleva al encuentro, que lleva a la persona. El Evangelio de Mateo es casi como una catequesis para enseñarnos sobre Jesús. El Marcos es: acepta a Jesús, recíbelo, cree en él. En Mateo, acepta su enseñanza, compréndelo, conócelo a través de su mensaje, a través de su evangelio. Es un poquito la diferencia de Mateo y Marcos en el relato. Y aparte que en Mateo no aparece así prácticamente la palabra evangelio sola, a secas, sino que siempre aparece como con un añadido del reino. Vean 4:23 y 9:35, el evangelio del reino. Vean lo que acabamos de decir, la enseñanza del reino, la comprensión del reino. Este evangelio, o sea, ¿a qué se refiere este evangelio? Esta enseñanza, esa predicación, este evangelio del reino. ¿Sí? Mateo por evangelio entiende la enseñanza de Jesús, los discursos de Jesús, la predicación de Jesús. No tanto hay una insistencia en la persona como en el mensaje, como la enseñanza. Entonces, una diferencia también en cuanto al Evangelio de Marcos. En cuanto al autor, una tradición antigua, el mismo escritor Papías y otros personajes hablan de un primitivo evangelio de Mateo
como una colección de logia o discursos o palabras de Jesús que se habrían escrito en lengua hebrea. Si en verdad existió este escrito, posiblemente se trataba de algún texto anterior a los que conocieron los evangelios o se basaron los evangelios. Posiblemente podría haber existido una colección de palabras de Jesús, originalmente a lo mejor en hebreo, pero el texto de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, fue en griego y se basaron en copias griegas o en escritos griegos. Entonces, si hubo originalmente un primer bloque o una colección de palabras de Jesús, pues podría ser que se refiriera a esto que hoy se conoce como la fuente Q, pero lo cierto es que la base de los evangelistas, especialmente aquí en Mateo, tratando de él, pues fue en griego. Ellos conocieron copias ya en griego o textos en griego. Se basaron en fuentes griegas. Tanto Marcos primitivo como la fuente Q ya la conocieron en griego. Y bueno, esta indicación de Papías hay que entenderla siempre en aquella preocupación de la iglesia de tratar de relacionar todos aquellos escritos con los apóstoles, porque eran los garantes de la tradición. Algunos estudiosos actuales consideran que posiblemente no haya sido Mateo el discípulo de Jesús o el apóstol de Jesús el escritor del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha dependencia del Evangelio de estas fuentes, tanto de Marcos como de la fuente Q. Entonces algunos consideran, si Mateo, el apóstol, hubiera escrito él directamente el Evangelio, pues habría mucha más dependencia de su propia experiencia personal, de su relación con Jesús, de las fuentes que él mismo fue descubriendo, y no tanta dependencia de las otras fuentes que es Marcos y la fuente Q. De todas maneras, recuerdan que estas son cuestiones simplemente de estudio. La tradición ha atribuido este evangelio a San Mateo apóstol, pues se sigue mencionando en la liturgia y en la referencia normal, pues evangelio de San Mateo. ¿Cuándo podría haberse escrito el evangelio de Mateo? Pues es posterior a Marcos, ya que lo tomó como fuente. Hay más conocimiento, un relato más amplio de estas cuestiones de la destrucción de Jerusalén. Algunos consideran que cerca del año 80, posiblemente ahí entre el 80 y 85, pues es la fecha de la obra de Mateo, donde se pudo haber escrito el Evangelio de Mateo. Algunos piensan que cerca, al otro lado del río Jordán, en un lugar que se llama Pella, posiblemente ahí había un refugio de una comunidad grande de judíos de Jerusalén, pero pues la mayoría de estudiosos considera que el Evangelio de Mateo fue escrito en Siria, en aquellas comunidades de Siria fue donde más se conoció, más se difundió en los primeros años este Evangelio de Mateo. Entonces los estudiosos consideran que el Evangelio de Mateo pues fue escrito en Siria.
nos acercamos a algo de la estructura del Evangelio de San Mateo. Se puede ver ahí en este pequeño esquema, primero el Evangelio de la infancia, aquí, o el Evangelio de la infancia que está aquí, le voy a corregir, sería nada más el capítulo 1 y 2. Aquí tengo copiado el texto anterior, pero aquí voy a corregirlo antes de enviárselo de nuevo. Serían los capítulos 1 y 2, el Evangelio de la infancia, 1 y 2. Y luego, preparación del ministerio de Jesús. Ahora sí sería del capítulo 3:1 al 4:16. Aquí está todo lo que se relaciona con el bautismo, la presentación del bautista también, las tentaciones, etc. La presentación mateana de Cristo. Una base importante de la predicación de Jesús para enseñar quién es Cristo. El sermón del monte y luego el relato de los milagros que también son revelatorios y luego el discurso también de la misión. Tendríamos después el tema de la separación entre la fe y la incredulidad. Aquí está el tema de los fariseos y el tema de los discípulos. Va habiendo una separación. La comunidad de discípulos caracterizada por la fe y las autoridades religiosas caracterizadas por la incredulidad. Y ahí estaría especialmente el discurso del reino, las parábolas del reino como el elemento central. Del capítulo 16 al 20 es el tema de la iglesia, la edificación de la comunidad cristiana. Y ahí lo central en el capítulo 18, el discurso sobre la iglesia, la convivencia en el interior de la iglesia. Capítulo 21 al 25, los últimos días de Jesús en Jerusalén. Ahí estaría especialmente algunas parábolas que relatan el drama del judaísmo, el rechazo de los judíos y luego el discurso escatológico. Y por último, la pasión y resurrección de Cristo. Fíjense, el capítulo 1 y 2, en la infancia, la genealogía y el evangelio de la infancia, para hablar de la identidad de Jesús como hijo de Abraham e hijo de David. Y, por lo tanto, pues, hijo de Dios. Es muy interesante la composición de la genealogía. Está estructurada en 3 partes. Vean ustedes el versículo 17, Mateo 1:17. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David al destierro en Babilonia son 14. Del destierro en Babilonia hasta el Mesías son 14. ¿Por qué Mateo estructura en 3 bloques de 14 generaciones? Pues fíjense, el número de David es el número 14. Recuerden que en el hebreo no se utilizaban las vocales escritas. El sonido sí, pero no las vocales escritas. Y cada consonante tiene un valor. Fíjense, la D tiene el valor 4. La V o V tiene el valor de 6. Y luego la D final, también de David, tiene el valor de 4. Entonces, 4 y 6, 10. Y 4, 14. Así que
al mencionar 3 genealogías o 3 generaciones de 14, es casi como que están diciendo, Jesús es 3 veces David. Jesús es David, David, David en plenitud. Recuerden también, no sé si han escuchado, en el judaísmo no tienen el grado máximo de un adjetivo como nosotros lo tenemos en el español. Utilizamos el ísimo, grande, grandísimo, pequeño, pequeñísimo, lejos, lejísimos. Ese ísimo para ser el grado máximo no se utiliza o no se tiene en el hebreo. Entonces lo hacen repitiendo 3 veces. Por eso el santo, 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 y dice santísimo. 6, 6, 6 es imperfectísimo. 3 veces. O también la expresión rey de reyes, señor de señores, ¿vean? Cantar de los cantares, bueno, son expresiones que ellos utilizaban. Entonces vean esta composición. 3 veces 14. El número de David es el 14, por lo tanto, una presentación de Jesús en la genealogía como el que es 3 veces David. La preparación del ministerio, preparación por Juan el Bautista. Por una parte, Juan Bautista será el precursor y por otra parte también el bautismo, con aquella mención del Padre, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y luego las tentaciones, que también serán una pequeña introducción a todas las adversidades, dificultades, tentaciones que Jesús tendrá en todo su ministerio. Y luego, pues tendríamos también el llamado de los primeros 4 o los primeros discípulos, que ya son como un inicio de la obra de Jesús, para que sean aquellos que van a formarse mediante la enseñanza de Jesús. Y entraríamos ya en la presentación mateana de Cristo. El reino proclamado en palabras y en obras por Jesús. La vocación de los primeros discípulos. Vean, la predicación del reino en obras y en palabras. Jesús elige a los primeros discípulos para estar con él, para escuchar, para formarse. Y precisamente es ahí a los discípulos a quienes les estará enseñando en este gran discurso, en este gran sermón. Jesús es el maestro, como un nuevo Moisés, maestro de la palabra. Jesús sube al monte, se sienta para enseñar y los discípulos se colocan a su alrededor. Moisés subió al monte y ahí obtuvo las tablas de la ley para enseñarlas al pueblo. Así Jesús sube al monte y enseña la palabra al pueblo. Ahí está el sermón del monte. Se dijo a sus antepasados, pero yo les digo. Vean una nueva interpretación de la ley como un nuevo Moisés. Jesús es el Mesías de la acción. Capítulo 8 y 9, el relato de los milagros. ¿Cómo concluyen los milagros? Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y dolencias. Él iba curando todo enfermo, haciéndose cargo de nuestras fragilidades. Vean, es el maestro de la acción, el Mesías de la acción, aquel que viene a realizar ese mesianismo mediante la misericordia, la bondad, la compasión. Jesús
asocia a los suyos a su obra. En el capítulo 10 comienza el sermón o el discurso de la misión, que como hemos escuchado estos días en la liturgia, los discípulos o misioneros compartirán la misma suerte de Jesús, realizarán las mismas obras, enseñando el reino, expulsando a los demonios, curando toda clase de enfermedades y dolencias. Pues lo mismo que hace Jesús, harán los discípulos. Vean, enseñanza y acción, palabras y obras. Y los discípulos asociados a esta misma obra para ser enviados a la enseñanza y a las obras, a predicar el reino, a expulsar demonios y a sanar a los enfermos. La conclusión de esta parte en el capítulo 11, esta presentación llevará a aquella cuestión: ¿eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Y Jesús enseña todo lo que está realizando para que no se confundan y sepan descubrir en sus palabras y en sus obras que Él es el Mesías esperado. En el capítulo 12, el tema de la iglesia e Israel. Mateo es muy claro también, al igual que Marcos, de alguna manera se va notando como una separación entre la fe y la incredulidad. Por una parte, la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús, que culminó en el capítulo 7, recuerden, el hombre prudente que edifica su casa sobre roca es aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. El hombre imprudente es el que escucha y no cumple. Pues esta enseñanza práctica va a ocasionar la división entre las personas. El tema de las controversias que aparecen en el capítulo 12 y en el capítulo 13, después otras aparecerán en el capítulo 15 y 16, tienen que ver en San Mateo con esa separación. En Marcos, las controversias tenían mucho más que ver con la comprensión de la ley, con la interpretación de la ley. Aquí en San Mateo también sí, pero van a resaltar mucho más la separación de la iglesia y de los incrédulos de las autoridades judías. La enseñanza de Jesús revela las diferencias entre los discípulos y los fariseos. Ahí, en ese discurso de las parábolas, cómo la semilla es acogida en la tierra o no es acogida, o es llevada por las aves, o no enraiza entre piedras, o es devorada en las zarzas, o tantas cosas. Semilla que produce, semilla que no produce, semilla que es enredada por la maleza, por la cizaña. Es decir, estas parábolas del reino van manifestando la credulidad o la incredulidad. Y luego, en la muerte de Juan el Bautista, como un precursor también que ya irá preparando la muerte de Jesús, pero aquí, a partir de ahí, los discípulos recibirán esa nueva instrucción de su caminar. Y como les decía, otra controversia con los judíos en el capítulo 15 y 16. Pues ahí esta parte es esencial, donde comienza a irse separando la iglesia que representará propiamente la fe, los discípulos en torno a Jesús, y la incredulidad de las autoridades judías. A partir del capítulo 16 hasta el 20 está propiamente una descripción de la iglesia. ¿Cómo se va a establecer la fundación de la iglesia? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí cómo se va construyendo la iglesia,
¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cuáles son los más grandes en la iglesia? Los pequeños, los abandonados, la oveja pequeña, la oveja que se pierde, los niños, etcétera. Y el tema del perdón, el tema de la corrección fraterna, que son importantes en la iglesia. Y luego, en el capítulo 19, 20, instrucciones especialmente para los líderes de la nueva comunidad, de la nueva iglesia. ¿Cómo deben gobernar los líderes de esta nueva iglesia? En el capítulo 19 y 20. Los últimos días de Jerusalén, la última enseñanza. Hay dos momentos importantes. El capítulo 21 y 22, junto con el 23, son algunos aspectos que tienen que ver con la explicación de la incredulidad de las autoridades. La crisis de Israel se revela en su gravedad a través de aquellas parábolas que presentan las controversias. Si ustedes ven en el capítulo, desde el capítulo 20, ahí está aquella parábola de los trabajadores de la viña, que algunos pensaban que por haber trabajado tanto merecían más, pero ahí vendrá la enseñanza de Jesús verdadera para los líderes. Y luego vean ustedes ya en el capítulo 21, pues con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, la purificación del templo, y luego vendrá aquella parábola de la higuera seca en el capítulo 21, 18, la higuera sin frutos. Y luego sobre la autoridad de Jesús, la parábola de los dos hijos en el capítulo 21, verso 28. El que es mandado por el Padre dice, sí voy, pero no va. Y otro dice, no voy, pero sí va. O sea, la crisis de las autoridades de Israel. La parábola de los viñadores asesinos, el 21:33. Y luego vean ustedes en el capítulo 22, la parábola del banquete de bodas. Y luego también el tributo al César, sobre la resurrección, sobre el proceso o el precepto más importante. Pero vean, esas parábolas van mostrando en aquellos viñadores, en aquellos que no han sabido reconocer a los profetas enviados ni al Hijo enviado. Y luego el 23, una última reprimenda de parte de Jesús a las autoridades. El discurso contra los escribas y fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes. Y luego el capítulo 24 y 25, una nueva enseñanza sobre los discípulos, especialmente aquel discurso escatológico en el capítulo 24 sobre la destrucción de Jerusalén, la parusía, el fin del mundo, que culmina con el capítulo 25, aquella parábola de las 10 jóvenes previsoras, 10 imprudentes, y luego el capítulo 25 culminará con la parábola de pues el rey que hace el juicio con los de la derecha y los de la izquierda. Terminará con el discurso de la pasión y la resurrección de Jesús. Pues esto sería más o menos la estructura de San Mateo y algunos elementos importantes en su composición literaria. Ya para la próxima clase, pues veremos los elementos de la teología, el contenido, mensaje teológico de San Mateo. No sé si haya alguna pregunta, alguna intervención, alguna cuestión.
Nada, nada. Bueno, ahí